yo creo que yo soy de la opinión de que los profes vivimos bastante bien. Y si no, solo hay que usar inteligencia artificial para hacer lo mismo, entonces nos volvemos más tontos. Tenemos que usar la inteligencia artificial para hacer más. Las formaciones con inteligencia artificial, al final, yo pienso, no tienes que saber un montón, simplemente tienes que saber las posibilidades que tienes. Siempre hay que combinar actividades con inteligencia artificial con actividades. Wow. Las cosas intermedias se han acabado, porque las cosas intermedias te las hace la IA en un minuto. Entonces no aprendes nada, es o aquí o aquí. Bueno, bienvenidos a esta entrevista que hoy he traído a Nil García de Barcelona, profesor de FP de Química. Tengo por aquí, bueno, así un poco de contexto. Nil no es solo un teórico de la tecnología, es un profe de FP que pisa las aulas todos los días y que ha ampliado su impacto formando a familias y a muchísimos docentes en el uso de la inteligencia artificial. Su visión va más allá de la productividad y busca que la tecnología devuelva el propósito vital a los educadores. Así que ahora sí, Nil, que estábamos así hablando un poco de récord, cuéntanos un poquito sobre cómo empezaste, tus inicios, cómo es tu día a día. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, me ha gustado mucho la presentación. Pues nada, la verdad que yo llevo 4 años dando clases, siempre en el ámbito de la química, siempre de FP, nunca he estado en la ESO, bueno, siempre haciendo las prácticas y tal del máster. Ahí sí que vi un poco cómo es la educación secundaria obligatoria. Y, a ver, yo siempre me considero una persona muy movida. Entonces, siempre el, el hecho de tener un trabajo constante en el que se repita siempre lo mismo, que no es el caso de la educación, pero cuando ya tengo un poco de estabilidad en algo, necesito como retos nuevos. Y sí que es verdad que llevaba ya 3 años haciendo, pues, química industrial y el temario me lo sé y tengo material preparado y no considero que, que me falten horas, vaya, que yo voy bien de horas. Entonces, que eso es un poco impopular dentro del mundo de la docencia, pero yo creo que yo soy de la opinión de que los profes vivimos bastante bien. Y si no, solo hay que preguntarle a tu amigo que trabaja en la empresa privada. Entonces, ahí te das cuenta. Bueno, es mi opinión personal y Y yo creo que también, es lo que tendría que ser, también te digo, porque yo creo que vivimos muy bien y no pasa nada por decirlo en algunos aspectos. De verdad que no en el económico, sí que en cuanto a derechos de tiempo libre, de crianza y demás, somos unos privilegiados y no pasa nada porque no somos la única profesión que tiene policía, también tiene bastantes descansos, claro, etcétera. yo creo que renunciamos un poco a la situación económica, ¿no? Porque yo con mis compañeros que estudiaron ingeniería química conmigo, pues seguramente cobran más que yo, pero a mí me compensa la parte más social y eso, las conexiones humanas y también el tiempo libre, ¿por qué no? El poder compaginarlo y vivir una vida digna. ¿Eh? Entonces, lo lo que estaba diciendo es que también empecé a formarme yo mismo en inteligencia artificial, más que nada como herramientas para mí mismo, para preparar contenido, para adaptar contenido a ciertos alumnos, para darles más herramientas y crear ejercicios como más divertidos, que no fuera la típica ficha o que no fueran los típicos problemas, sino darle un poco de un entorno un poco más gamificado, porque ya sabemos que con todo el tema de las redes sociales, que los alumnos no son capaces de prestar atención más de 5 minutos, que yo a veces les digo, solo voy a hablar 10 minutos, luego os voy a dar ejercicios para hacer. Digo, pero dejarme hablar 10 minutos aunque sea. Y entonces, pues nada, preparando contenido, me empecé a interesar y hice formación y
pero has sido muy autodidacta, tengo que decir. Que eso es lo que te permite la IA también, formarte en lo que te dé la gana, porque claro, como tienes ahí un tutor personal que te enseña lo que te da la gana, al final es como más la voluntad y la idea y el tiempo y un poco el compromiso con lo que quieres aprender que el hecho de que no te hace falta formaciones extra, que quizá una formación te da un boost, pero no es necesario hoy en día con la inteligencia artificial, en mi opinión. Entiendo que tu alumnado tiene más de 16 años, ¿no? De 16 para arriba, al ser de FP. Sí, son Ah, mayores. ¿y lo has utilizado también para enseñarles a utilizar ellos mismos la inteligencia artificial para aprender y para hacerse ellos mismos sus propios Sí, aplicaciones? sí, sí. Yo se lo enseño, les digo, mira, tenéis estas herramientas. Bueno, para estudiar, para lo que es la teoría de la típica lección de cualquier tema, les enseño, ¿no os apetece leeros el tocho? No sé, pues crearos un podcast de esto. O les digo las herramientas que pueden usar para ahorrar tiempo en aquello que tienen que aprender. Pero lo que a mí me gusta, en vez de hacer eso para ahorrarles tiempo, yo prefiero usar la inteligencia artificial para crear contenido o para crear actividades que sean de un valor superior. Porque al final, usar inteligencia artificial para hacer lo mismo, entonces nos volvemos más tontos. Tenemos que usar la inteligencia artificial para hacer más o para hacer mejor. Es verdad. Yo sí es cierto que en alguna formación, cuando me preguntan sobre la IA, yo sí que reconozco que hay una parte de la IA que, como cualquier herramienta, sí que nos vuelve más tontos. Y yo lo comparo como cuando yo empecé a conducir, que mi coche no tenía ni cámara atrás, trasera, ni me avisaba de los golpes, ni nada, y aparcaba fenomenal. Y desde que me acostumbré a un coche un poquito más moderno, cuando cojo uno antiguo, en ese sentido sí que soy un poquito más inútil, ¿no? Pero es verdad que la IA como que te multiplica. Hay algunas herramientas de IA que a mí me sirven para ahorrarme un poco de tiempo y luego ese tiempo que me ahorro quizás me sirve para poder usarlo, multiplicar mi docencia y hacerlo un poquito mejor. Al final no estoy ahorrando tiempo en sí, pero sí que estoy multiplicando la manera en la que damos clase, ¿verdad? Si la utilizamos inteligentemente. Claro, y además también es como una manera de dar ejemplo a los alumnos de que seguramente el futuro laboral que les espera está encaminado hacia este manejo de la inteligencia artificial. Y en vez de intentar evitar su uso, que es imposible, porque es imposible. O sea, tú les pides un trabajo a tus alumnos de hazme un trabajo sobre la revolución industrial y te lo van a hacer con inteligencia artificial. Es que no lo evites, porque es que es imposible. O la van a usar en mucha medida. Entonces, intenta crear una actividad usando la inteligencia artificial que haga que usen el temario de inteligencia artificial, de la revolución industrial, para aprender sobre la revolución industrial de verdad. Por ejemplo, yo qué sé, hazles hacer una página web sobre la revolución industrial, en la que tengan que decidir cómo estructuran el contenido y ya eso ya les obliga a saber un poco qué es lo que tienen que, o sea, cómo hacer el trabajo, o ya les ayuda a aprender sobre la revolución industrial, pero a través, usando la inteligencia artificial y a través de una manera de complejizar un poco la cosa. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la administración. ¿Crees que la administración se ha quedado un poquito atrás? ¿Nos esperamos a que nos saquen cursos y nos saquen herramientas? ¿Vamos espabilando ya y nos formamos? ¿O qué debe hacer un docente y un colegio? Un Pues, instituto. a ver, desde luego, yo opino que hay que formarse ya. Y igual que digo que es muy autodidacta, también es verdad que creo que es muy autodidacta para alguien que le gusta y alguien que está motivado y tal. Y no a todo el mundo nos tiene que gustar lo mismo. Cada uno pues tiene sus intereses y sus cosas. A lo mejor a alguien no le interesa la inteligencia artificial, igual que a mí no me interesa cómo estructurar una programación, me da absolutamente igual, pero lo tengo que hacer. Entonces, considero que sí que
es un temario útil que a quien le cueste está muy bien que se forme de una manera estructurada y sabiendo, pues, cuáles son las posibilidades. Porque, claro, las formaciones con inteligencia artificial, al final, yo pienso, no tienes que saber un montón, simplemente tienes que saber las posibilidades que tiene la inteligencia artificial, porque sabiendo, o sea, teniendo la idea, puedes hacerlo. La cosa está en que en una formación yo creo que lo más importante es decir, con inteligencia artificial puedes llegar hasta aquí. Y entonces, y puedes hacer esto, esto, esto y esto. Y una vez tú sabes que lo puedes hacer, búscate la vida para hacerlo, porque solo tienes que preguntarle a ChatGPT, ¿cómo hago esto? Y ya está. Eh, bueno, o sea, aunque tengo un poco un guión, yo a lo mejor soy bastante de saltarme luego de saltarme, pues, bueno, me gusta a veces improvisar o según cuentas cosas, a lo mejor salta una pregunta u otra que creo que viene más al hilo. Yo creo que puede haber quizás en algunos profes un poco de miedo así escénico a todo lo que sea ordenadores. O sea, hay profes que, aunque esto lleva 20 años, pues nunca han hecho una página web en su vida o nunca han utilizado un aula virtual o, vamos, no han pasado de un correo o poco más. Pero yo creo que sí que es verdad que la IA te da, es que es un potenciador que es que te enseña a hacerlo solo. Yo en los seminarios y demás estoy diciendo que a montar en bicicleta se aprende a montarte en bicicleta montando y cayéndote, ¿no? Pues con la IA va a ponerte y te va a enseñar. Pero ¿qué dos, tres herramientas que sé que pues, te gusta Notebook LM, ¿no? Entiendo como, ¿qué dos, tres herramientas para un profe que esté empezando recomendarías? O cuatro, así las más básicas. Entre ChatGPT, Gemini, Cloud, tal. Sí, no, no. A ver, es que ChatGPT para mí ya se ha convertido como un escribir a mano, ¿sabes? O sea, es que ya casi que intenta, no sé, ya es tan, es como buscar en Google, ¿no? Creo que ya no, que todo el mundo debería de probar de hacerlo y que no necesita, y que es súper intuitivo y que vamos, que es muy básico. Entonces, ya a partir de eso, ya yo lo que intenta, las herramientas que a mí me gustan más, pues la que tú has mencionado, por ejemplo, Notebook LM me encanta, porque sí que es verdad que tenemos tradición de muchas generaciones de profesores que hemos ido creando temario de mucha calidad, entonces está muy bien usar Notebook LM porque yo no quiero saber lo que me dice ChatGPT, yo quiero que uses mi temario, mis cosas y cómo yo tengo estructurada mi clase y la cultura de mi instituto. No quiero que me empieces a desviarte del tema, poner cosas que no tocan o hablarme de temas que de una manera que no tengo incluido yo en mi manera de ser o en mi temario. Entonces, yo creo que Notebook LM, al poder crear contenido a partir de tu propio contenido, que tenemos mucho contenido nosotros también en los institutos, ¿no? Pues de generaciones y generaciones de profes que si son buenas personas, bueno, o que, bueno, pueden, a ver, que hay buenas personas también con miedo a dar su temario, pero que ese temario es súper útil, entonces no vamos a sustituir lo que hemos ido enseñando y lo que sabemos que funciona en el aula por cuatro cosas que nos diga ChatGPT. Yo creo que también la tradición y el bagaje del instituto vale más. Por eso Notebook LM es una combinación perfecta, porque podemos tener ahí todo nuestro temario y preguntarle sobre ello. Y después yo me atrevería ya, si fuera profe, a darle un poco a hacerme alguna app, Sí, ¿verdad? algún jueguecito, alguna cosa, algún, pues lo que, algún simulador, algún, yo qué sé, si haces anatomía patológica, coge y haz un simulador donde tú pongas los parámetros de la sangre y te diga qué enfermedad puede tener el paciente, no sé. O Sí. He visto un vídeo, bueno, varios vídeos tuyos, algunos he flipado, la verdad, con el nivelazo. Me apunté la cámara SP32, se llama. sí, Como,
cómo monitorizabas. Sí, pero claro, eso ya es dedicarle mucho tiempo. Eso yo para alguien que empieza, a lo mejor es un poco trauma, porque claro, es lo que decimos, todo el mundo lo puede hacer paso a paso, siguiendo las guías de inteligencia artificial, teniendo concepto de qué es cada cosa, o sea, de qué es una red, de qué es una, de qué es una placa, ¿vale? Pero eh, claro, eso que involucra tanto software como hardware y tal, yo si para alguien que quiere empezar, yo eso, le recomendaría hacerse alguna aplicación con Lovable o con el Antigravity mismo de Google, de poder, pues eso, crearte una aplicación y ver. Yo ahora, esta semana, he hecho una base de datos para el instituto. Claro, los institutos de química tienen 1000 productos químicos y teníamos un inventario que era una hoja de Excel cutre salchichera. Entonces, claro, tú ahí, lo suyo es que el profesor cuando vaya a usar, yo que sé, ácido sulfúrico, pues lo reste del inventario, ¿no? Pero claro, si es un Excel, es que es cero intuitivo. En cambio, he hecho una app en un par de tardes de le subo la ficha de seguridad, te extrae los datos, pongo qué cantidad quiero, lo guarda en el sistema, te crea una ficha con lo más importante, EPIs, pictogramas, qué hacer en caso de emergencia y lo visual que tiene que ver un alumno antes de usar un producto químico. Y ahí puedes restar, puedes hacer... O sea, una aplicación que es un SaaS de verdad, o sea, una aplicación de verdad, pues la haces una persona en un par de tardes. Es alucinante. Yo empecé a utilizar la IA cuando salió, ¿vale? Cuando salió, porque mi hermano se dedica a esto profesionalmente, entonces pues me iba contando cosas y novedades y demás, pero es verdad que no le he metido caña a caña hasta junio del 2025 o así, es cuando empezó a trastear de verdad cosas un poquito más complicadas. Y es que he flipado porque sí, o sea, yo me acuerdo que fue 2000, no sé si fue 2022 cuando salió, pero yo me acuerdo que tenía una graduación en sexto de primaria, que yo soy de primaria, y me hice el guión con IA. No se enteró nadie que me había hecho el guión con IA, porque además ahí no lo usaba casi nadie. Yo tenía Claro. una aplicación que se llamaba Lucía, que no sé si seguirá en WhatsApp y demás, transcribía los audios a texto cuando no podía escucharlos. Claro, la gente, o Gamma, me acuerdo que empezaba a utilizar Gamma para hacerme presentaciones y claro, practiqué con los peques cómo hacer alguna imagen claro, ellos eligieron Messi, Ronaldo y demás. Pero claro, es que ha habido una evolución, digo, ¿dónde va a llegar esto en 4 o 5 años? Si en estos pocos años. Y el otro día una profe me dijo, mira lo que he visto en TikTok, tal, un jueguecito que era un tirasoga para aprenderse las tablas de multiplicar y dije, guau, te lo hago en 3 minutos. Es que no tarda ni 3 minutos en replicarte algo parecido. Bueno, pues hicimos esa aplicación porque, bueno, o sea, una pasada, los piques que ha habido en el cole con los niños jugando al tirasoga de multiplicaciones, a ver que lo hacía más rápido y tal, y es que es eso, ¡Hala, qué tardas. guay! Sí, sí, tardas y cualquier idea es replicable, cualquier idea lo puedes adaptar para no Google M, para hacer una aplicación para que los niños puedan repasar con el contenido. O sea, los niños mismos me dicen, profe, bueno, ellos me llaman, me dicen que soy informático, que yo ni soy informático ni soy, es la IA la que me enseña, ¿no? Pero a ellos les está resultando súper, súper útil. Entonces, claro, el claustro, pues, me ha pedido ayuda, estamos haciendo un seminario y demás. A mí me parece bestial lo que puede multiplicar la IA en nuestro trabajo, ¿verdad? Eh, te quería... Bueno, yo quería decir que además con toda, que además también puede ser muy útil, aparte de para los alumnos, ¿no? Como decíamos antes, de con toda la burocracia que nos están metiendo por todas partes, intentar simplificar toda esa burocracia al máximo y, y poder, pues eso, ahorrarte tiempo en crear cosas que, que no aportan ningún valor realmente. Entonces, decir, bueno, pues esto me lo hace la IA. Y es que pronto tendremos, bueno, ya con el Cloudbot, a ver, ¿cómo se llamaba? El Cloudbook, ¿no? El OpenCloud, este Sí, de Anthropic, bueno, el OpenCloud, sí que es que, la gente que te... que es que realmente lo puedes conectar a WhatsApp, a Telegram o a WhatsApp, y
con protocolos de comunicación le puedes dar cualquier herramienta y por Telegram le puedes decir, oye, prepárame, yo qué sé, la clase de esta tarde y envíamela por correo. Y te lo hace, le puedes decir, hazme la programación de esta asignatura con teniendo en cuenta la carpeta esa que tengo en Drive, va a la carpeta de Drive, mira lo que hay, te crea la programación, te la envía por correo, y aquí tienes tu programación. Eso es siguiente paso. Pero quiero decirte que es que las posibilidades ya son tener, cada profe podemos tener nuestro secretario o secretaria para pedirle lo que nos dé la gana con todas las herramientas, que si Drive, que si Outlook, que si todo lo que queramos, el Classroom, se lo podemos dar todo. Entonces, ¿el futuro para ti pinta negro o pinta bonito con esto de la IA? Buah. A ver, yo creo que vamos un poco escarmentados ya viniendo de la generación de las pantallas, en el que sí que es verdad que creo que ha habido una generación perdida un poco que no ha sido consciente del peligro de las pantallas, pues yo qué sé, la generación que ahora tiene 20 años, que quizá no había la conciencia que debería de haber habido con el tema de pantallas y pérdida de atención. Y bueno, y depresión, porque claro, porque es deprimente mirar el móvil todo el día. Y, y yo creo que venimos un poco escarmentados de eso. Entonces yo creo que nos vamos a concienciar un poco más rápido. Y creo que hay que ir con cuidado. Y creo que siempre hay que combinar actividades con inteligencia artificial con actividades sin nada, ¿vale? A mano, escrito en lápiz y papel, porque no podemos, es que yo tengo alumnos que no saben escribir casi, es que se les ha olvidado. Entonces, eso no podemos perderlo, tenemos que evaluar cosas top hechas con IA y también habilidades que no podemos perder y evaluarlas como se ha hecho toda la vida. Lo que no podemos hacer más es pedir un trabajo sobre, yo qué sé, sobre el ciclo del agua y que nos entreguen un trabajo y que eso sea la nota, porque no, eso ya se ha acabado. Las cosas intermedias se han acabado, porque las cosas intermedias te las hace la IA en un minuto. Entonces no aprendes nada, es o aquí, pero nada de en medio. Es que yo creo que eso se está poniendo ahora en valor, se está poniendo ahora en el 2026, pero claro, yo tengo 37 años, ¿vale? Yo he crecido con Wikipedia, con Rincón del Vago, nunca he sido un alumno muy aplicado y aparte siempre, cuando tú pedías un trabajo de este tipo, te lo podía hacer tu padre, te lo podía hacer tu tío si era un trabajo de inglés, te lo podía hacer. Entonces no éramos conscientes de que eso era una tontería. ¿Qué pasa? Que como ahora se ha democratizado y todo el mundo puede llegar a eso, yo he copiado trabajos de inglés en el Rincón del Vago y que me pusieran un 10 y en bachillerato y luego decirle a la profe cuando ya había, oye, que es que esto, ¿cómo has podido ponerme un 10 en esto? Sí, es que era absurdo, era absurdo. Y esto te hablo del 2006. Lo que pasa es que, claro, ahora Ya, es como... sí, ahí tienes razón. Nosotros, pues, yo también, pues el Rincón del Vago, pues lo mismo, copiar, ¿no? Ahora la gente copia con un pinganillo aquí o con el Apple Watch y, bueno, tus alumnos de primaria no, quizá no con el pinganillo y el Apple Watch, pero los alumnos más adultos sí que usan tecnología, pero es que antes copiábamos, pues nos lo escribíamos en la mano. Y sí que es verdad que siempre se ha copiado, pero... Pero es que la inteligencia artificial es que es muy potente, porque antes te costaba encontrar un trabajo exactamente con lo que pedía el profe. Te lo tenías que modificar un pelín, aunque sea. Pero es que ahora... Ahora es, claro, ahora... Pero yo soy consciente de que en muchos sitios, no sé ahí en Cataluña, pero a mí me suena que en Madrid que tenemos oposiciones este año, creo que se ha prohibido el uso de la inteligencia artificial. O sea, tú fíjate la chorrada que la administración sigue todavía prohibiendo el uso de la inteligencia artificial para la oposición, cuando sería
obviamente yo porque ya tengo mi plaza, si no yo lo hubiera utilizado y no me iban a pillar, porque es que es un multiplicador, es que no, o sea, claro, te va a multiplicar lo que tú eres, si eres un vago, pues multiplicar por cero. Pero es que con inteligencia artificial se pueden hacer basuras y se puede hacer cosas muy guays. Es que es eso, es pues no pretender usar la inteligencia artificial para ahorrarte tiempo, pretender usarla para hacer las cosas mejor. Al final va de valores. Y entonces, pues sí que pienso que en un futuro, si todo va bien, creo que nosotros como humanos nos tendremos que centrar en tareas. Yo creo que vamos a volver a un mundo más espiritual, porque a un mundo más introspectivo, a un mundo, pues eso, un mundo más humano, en el que profesiones como ser actor de teatro o ser músico o ser estas dos, yo creo que, por ejemplo, van a ir en auge porque los humanos queremos ir a ver una obra de teatro y queremos ver humanos. Los humanos queremos ir a ver un concierto y queremos ver humanos. Y queremos escuchar música y queremos verla, queremos escucharla tocada por humanos. A mí no me pongas un robot tocando un violín. No me gusta. No lo quiero ver, es que no me interesa. ¿Sabes? En cambio, veo a una persona tocar el violín con sentimiento y eso sí que me gusta. Eso me interesa, eso quiero ir a verlo. Entonces, ese tipo de profesiones se van a tener que poner en valor, igual que la filosofía. Yo creo que, o sea, en un mundo bombardeado de información, con opiniones por todas partes o sea, alguien que se dedique a pensar cuál es la verdad de verdad y sobre todo en el contexto más humano, yo creo que van a ser profesiones que van a resurgir de las cenizas, porque claro, en mi generación, un filósofo, tú ibas a estudiar filosofía y tus padres se reían de ti. Yo te digo. Sí, sí, me encanta. Veía antes, hace un ratito con mi peque, un vídeo en el que hablabas de profes teniendo proyectos personales, que la IA va a permitir que, que los profes pues, podamos liberar tiempo para algunos aspectos. Hablabas que un profesor de literatura pues, podrá dedicar su tiempo a hacer un libro y un profesor pues, de música podrá hacer sus canciones, ¿no? Y un profesor de filosofía y demás. Y me parecía súper bonito ese aspecto del profe que esté liberado, que tenemos ese tiempo para hacer cosas más humanas, como estás diciendo ahora. Claro, yo pienso que eso además te hace mejor profe, porque si yo soy profe de química industrial y cojo, me monto mi huerto y mi sistema de regadío y mi pozo y me saco el agua y mi sistema de depuración y me hago mi jabón y todas esas cosas, pues luego tú aportas mucho más valor como profesor también. Entonces, sí, definitivamente, igual que es que con los profes de música, por ejemplo, está clarísimo, porque un profe de música que tenga un grupo de música, que toque eso, pues en una banda o lo que sea, pues va a ser mejor profe de música que un profe de música que lo único que hace es ir a dar clases, ¿no? Y muchas veces es porque claro, si las clases te consumen todo el tiempo, pues al final hay que priorizar y hacer lo que te da de comer, que son las clases. Sí, yo estoy súper de acuerdo. Yo me acuerdo que cuando empecé a investigar un poquillo, mi máxima obsesión era pierdo muchísimo tiempo en corregir cosas súper absurdas, en tareas muy monótonas y decir, esto tengo que automatizarlo de la mejor manera posible, porque es que mi tiempo no está para esto, mi tiempo está para darle al coco y si voy a aportar a mis alumnos, tendrá que ser en cosas claro, que en una máquina no puedo hacer. En plan, si estoy corrigiendo si esto es correcto, incorrecto, poniendo una nota, etcétera, y gastando, yo siempre pongo el ejemplo que a la que le dediques mínimo 10 minutos a un examen, por la cantidad de alumnos que tiene un profesor, es que son horas de trabajo para un simple examen, un simple
y esas horas son preciosas. Si le das al coco y puedas aportar cosas de más valor al Claro, o alumnado. simplemente para tener más tiempo para estar con tus hijos y que tus hijos salgan mejor educados, con más cariño y crezcan con más capacidad de dar amor. Es que al final el ahorrar en tareas monótonas, me niego a pasarme 8 horas corrigiendo, es que no lo voy a hacer. Es que no, yo no quiero estar... eso, un examen de un RA o que es que a lo mejor me tengo que pasar media hora por cada examen, como poco, y eso que entienda la letra, pero y luego tengo, pues eso, 30 alumnos, pues que son 15 horas. Yo no voy a pasarme 15 horas corrigiendo, es que no me da la gana, es que no. Entonces, me tengo que buscar una estrategia para no hacerlo. Mi estrategia es que se lo corrigen los alumnos, pero también una estrategia podría ser escanearlo y pasárselo a la IA y que me lo corrija. Porque al final, si es un número, si está bien o está mal, ¿qué más da que te lo diga yo que te lo diga otro, los alumnos? Ah, Nil, es que corriges con IA. Digo, ya, ¿y? Claro, a mí sí que me gusta supervisarlo, sobre todo porque ya no es la nota, sino sí ver en qué está fallando, en qué no. Y eso, aunque te puede dar la IA un informe, también verlo tú de primera mano y sobre todo ser el responsable de esa evaluación del alumno, sí que creo que es necesario, pero es verdad que es un Sí, sí, becario. hombre, desde luego hay que revisarlo, pero y también depende de qué estés haciendo. Mi opción favorita es que se lo corrijan ellos. Yo hacemos un día el examen y el día siguiente voy con los exámenes y se lo corrigen ellos. Y ven dónde han fallado y ven en qué, bueno, y yo creo que es, porque si yo te doy una nota y dices, vale, ¿qué aporta eso? Entonces, pues sí que es verdad que mi opción siempre es que se lo corrijan ellos, pero, pero bueno, que la inteligencia artificial también te puede ayudar a corregir en algún momento, sobre todo si es un número o una palabra o algo básico. Qué bien. Me ha gustado mucho el ejemplo que di de bases de datos antes de cómo agilizar un proceso en un centro, porque en mi centro pasa igual, que tenemos un inventario que hace todos los años, etcétera, o el otro día el secretario nos compartía el análisis económico del centro y demás, que se puede hacer de una manera mucho más interactiva, mucho más visual y que todo el mundo entienda todo mucho mejor. En este sentido, ¿cómo ves tu centro en cuanto a nivel de IA? ¿Ves que se van poniendo las pilas, no? ¿Se están quedando A mí atrás? me piden muchas cosas, yo lo hago y luego les cuesta implementarlo, o sea, como validarlo. Yo creo que la base de datos se va a validar porque la verdad que me ha quedado muy bien. Y, por ejemplo, en la gestión de encuestas, porque nosotros como trabajamos con empresas que están certificados con normativas de calidad nosotros tenemos que tener, bueno, yo no sé si el primario también tiene que tenerlo, pero certificados de calidad, vaya. Tiene que venir un auditor, ver, no sé qué. Y quizás igual, ¿no? Es igual en No, primario. caso no, que yo sepa. Y entonces parte del proceso de calidad es que los alumnos, que yo trabajé en la privada un par de años y allí hacían encuestas a los alumnos de valoración del profesor. Y entonces, bueno, pues lo entiende porque es privado, porque, bueno, pues que a mí me parece bien, que los alumnos también tengan su voz en este tipo de cuestiones. Y en la pública, en FP, se hacen encuestas también. No sé si en todo cada centro, pero en el mío, por ejemplo, sí. Y entonces, pues se mira, ¿cuánto te interesa la materia? ¿Tu profe te hace llevar los EPIs necesarios? No sé qué. Bueno, y entonces, pues ahí hay 30 alumnos, 10 preguntas por módulo, 10 módulos y 7 ciclos, pues bueno, ya me he perdido de contar, pero hay muchas respuestas que trabajar, son miles de datos. Entonces, bueno, el primer año lo hicimos un poco más putrecillo, pero igualmente lo gestionamos con IA. Lo que a una profe es
la coordinadora de calidad me dijo que ella se pasó el año anterior toda la Semana Santa gestionando los datos de las encuestas, porque es cada profe. Luego, claro, una vez tienes todos los datos, crea un informe para cada profe para enviárselo de cuál ha sido tu puntuación. Entonces, es mucho trabajo. Y entonces, el año pasado, bueno, pues lo que tardábamos 2 meses, el año pasado ya lo hicimos en 10 días. Y este año espero hacerlo en un par o 3. Pero bueno, ya veremos, depende, porque siempre salen problemitas. Sí. Qué bien, sí, la verdad que yo hemos llegado a, cuando hemos tenido que mezclar grupos, utilizar datos de los niños pues claro, siempre anonimizados, ¿no? Pero que hay sistemas para anonimizar los datos y poder pues gestionar eso, cómo son académicamente, socialmente, etcétera. Coger 75 niños y mezclarlos, y la mezcla ha quedado brutal, es verdad que con el ojo humano detrás, pero en lugar de hacerlo como se hacía antes en papel, poniendo ahí una pizarra. Bueno, nosotros más o menos de vez en cuando tenemos que cambiar grupos, ¿no? Cuando se descompensan. Y poder, es que es brutal poder hacerlo así. O sea, es que es eso, te ahorra tiempo y te multiplica tu labor. O sea, Claro, te hace una propuesta y luego tú pues lo puedes modificar, decir, bueno, pues la propuesta me ha gustado, gracias, pero este lo cambio. Sí, y es verdad que ciertos trabajos, pues como en toda revolución tecnológica, seguramente desaparecerán. Todo el mundo, vamos, yo sobre todo he oído traductores y cosas así, o gente que trabaje que ahora mismo son de alto valor, como programadores, etcétera. Seguramente volvamos un poco a todo lo manual, es lo que tenga valor, lo que no pueda hacer una IA de verdad, etcétera. Yo creo que el profesorado que no nos va a sustituir, que es esa parte humana que tenemos, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Hombre, yo creo que la parte humana del profesor es lo más importante. Y yo me considero una persona bastante espiritual en este sentido, porque esto es como meter a un león en un zoo. A ver, pues eso, no te va a enseñar mejor el humano al león que su madre. ¿Por qué? Pues mira, pues por el vínculo que hacen, porque los niños también aprenden por imitación, porque un niño tiene que crecer siendo humano, con ese espíritu, no crecer enseñando como una inteligencia artificial. A ver si me va a hablar como un robot. Le va a salir la voz de la inteligencia artificial que use como asistente en casa. Yo creo que lo más importante son los padres, desde luego, pero de conexión y tal, pero es que los alumnos también pasan muchas horas con sus profesores, es que pasan muchas horas en clase, que yo creo que son demasiadas. Y quizá, bueno, quizá o sea, claro, en la sociedad en la que el padre y la madre trabajan, pues hay que enchufarlos en algún sitio, pero lo suyo sería, pues que si todos necesitamos menos tiempo de trabajo, pues también tener más tiempo para eso, crear comunidad de verdad y pasar tiempo con tus seres queridos. Además, si cada vez todo se hace más online, más remoto, más accesible en cualquier sitio, pues ya no valdrá la pena que uno de un pueblo de Lleida se tenga que venir a Barcelona por trabajo, sino que podrá trabajar desde allí. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial incluso podría incrementar nuestras relaciones sociales si lo hacemos bien, claro, siempre en un punto de vista de que lo hagamos bien. Qué bien. La verdad que hemos tocado bastantes palos. Estoy revisando así preguntitas que te quería hacer. No sé si quieres hablar un poquito de servos o uso ético de la IA, porque bueno, hemos ido ahí, la verdad que saltando un poquillo y tocando bastantes palos. Sí, yo los sesgos pienso que lo más importante es concienciar, porque los sesgos ya los tenemos, y es que a nosotros en el algoritmo de Instagram nos sale lo que queremos ver. Entonces, ya a un neonazi seguro que no para de salirle cosas
chungas. Y a una persona que le gusta, no hay ya un... O sea, ya desde que nos hemos movido de la televisión, que la televisión es todos somos iguales, todos nos gusta lo mismo y lo que me diga la tele, ahora es, a mí como me gusta esto, voy a ir con esto hasta la muerte, porque como en mis redes sociales solo me sale, solo me validan mi pensamiento constantemente, me radicalizo. ¿Por qué? Porque dicen lo que quiero ver. Entonces, yo creo que ya estamos sesgados y entonces lo que, lo que tendríamos que hacer, pues eso, concienciarnos y sobre todo yo creo tener personas de referencia o información de referencia, gente a la que podamos acudir en emergencia. Es decir, esto no sé si es verdad o es mentira, ¿sabes? Por eso digo que yo creo que la filosofía va a ser un punto clave en todo esto para que alguien que busque la verdad de verdad y no simplemente que le validen sus pensamientos, que pueda encontrarla. Me encanta mucho ese mensaje. Estoy súper de acuerdo. ¿Crees que es irresponsable ahora mismo que un profe se deje, vamos, no vea pasar, no vea lo que está pasando y se espere unos años a aprender sobre ella? A ver, yo soy de la opinión de que cada profe es diferente. Entonces, no tenemos que ser todos iguales. Eh, yo creo que hay metodologías sin IA que pueden funcionar muy bien y que pueden aportar algo diferente al alumno. Entonces, yo siempre cuando me dicen los alumnos, no es que con el otro profe, no es que él, digo, vale, me da igual. A veces he tenido un compañero que trabaja de una manera, otro compañero que trabaja de otra, un jefe que le gusta esto, le gusta lo otro. Entonces, tenemos que aprender a trabajar, tanto los alumnos como nosotros, con personas diversas. Entonces, mientras tengan una metodología que enseñe de verdad y que la tengan validada y que sepan que funciona, no pasa nada porque no usen la inteligencia artificial, creo. Pero también, pero es una gran oportunidad aprender inteligencia artificial y, bueno, que por conocer, o sea, conocer la inteligencia artificial también va a hacer que tu metodología, que no es con inteligencia artificial, se adapte a lo que sabes que los alumnos pueden hacer con IA. Es decir, si yo sé que les pido un trabajo y me lo van a hacer con inteligencia artificial, pues deja, deja de pedir ese tipo de tarea. Haz otro tipo de tarea. O sea, conocer la inteligencia artificial te ayuda tanto a usarla como a dejar de usarla. Sí, la verdad que sí. Vamos a ir acabando. Yo, por lo que he podido observar, ahora mismo he visto algunos perfiles. Los jóvenes creo que creen que la dominan y no es así, como que ya saben y creo que no han descubierto el potencial que tiene real. Las familias creo que están preocupadas por la protección de datos, por las formaciones que he podido hacer. Los niños todavía no saben muy bien, saben que existe y que la utilizamos, pero todavía no les queda muy claro. Luego está mi madre, que está ya a tope con ella y jubilada a tope. No sé si coincides un poquito con este perfil. Y los profes, eso, hay mucho docente que todavía sabe poquito y que creo que deberían a lo mejor ir formándose un Hombre, si poco. la usas, aprende a usarla. Ya que estamos no usándola, pues habrá que aprender a usarla. Además, que existe la necesidad, y yo veo a mis compañeros que, o sea, yo de hecho empecé a dar formaciones porque veían lo que hace, me decían, Neil, ¿podrías hacer una formación en el instituto o podrías, Neil, ¿cómo haces esto? No sé qué. Y entonces dije, vale, va. Y mi primera formación fue en mi instituto, de que hicimos una formación interna de centro y, y la verdad que funcionó muy bien. Entonces, sí, hay que, eso,
los alumnos, muchos, lo hacen todo con inteligencia artificial, pero pobrecitos no dan pie con bola, porque es que hacen cada cosa que dices que no te lo has leído, pero si esto es, te hacen una práctica de laboratorio y te hacen una práctica de otra cosa, pero si esto es lo que hemos hecho nosotros en el laboratorio, o te hacen una práctica en blanco, o sea, yo he llegado a ver eh, que el prompt sería, hazme una práctica de laboratorio, punto. Y es una práctica que pone, inserte el título, aquí pone la descripción, no sé qué. Y es una plantilla. Y me entrega la plantilla. Pues lo tenía todo aprobado, ese chaval. No, esos chavales, porque eran varios. Lo tenían todo aprobado. Y... Pero es que es una falta de respeto. O sea, eso tu jefe te despide. Y entonces yo les suspendí a todos. Pero porque luego les puse una recu un poco fácil. Pero quiere decir que no puedes ir de ese plan porque te vas a volver inútil. Porque es que nadie te va a querer. Nadie va a querer trabajar contigo. O sea, si tienes que aportar valor para que alguien quiera trabajar contigo. Y más si decimos que ciertos empleos van a desaparecer, que bueno, yo eso, la verdad es que no tengo una opinión muy forjada al respecto. No, supongo que se crearán nuevos empleos o quizá hay una época de transición extraña, pero desde luego que si eres una persona que aporta, que eres un cero a la izquierda, no vas a tener empleo, ni ahora ni nunca. Entonces, no me entregues eso, tío. Sí, sí, totalmente de acuerdo, me ha encantado. Sí, a ver, yo creo que algunos empleos se pueden destruir, pero oí hablar a alguien hace poco de que, claro, el humano siempre al final va escalando en la aportación de valor y, digamos, vamos a delegar todo lo que es repetitivo siempre a las máquinas y a la tecnología y nosotros siempre vamos a sustituir ese tiempo que nos sobra por hacer algo mejor y en ese sentido pues bienvenido sea la IA y que nos dé tiempo para hacer un montón de cosas, música, estar con la familia, ir a la montaña. Nos vamos a volver todos músicos, entrenadores personales, filósofos y actores. Bueno, es que en cierto modo eso ya ha pasado, o sea, si hace 300 años, o sea, quiere decir, ¿qué cantidad de tiempo dedicamos a cosas improductivas hoy en día? Porque tenemos lavadoras, tenemos fregaplatos, no tenemos que estar todo el día. Es verdad que el sistema también se encargará de darnos más trabajo y eso también tendremos que huir de ahí. Pero es que hace 300 años tu vida era sobrevivir, comer y no ponerte enfermo. Y ahora mismo somos unos privilegiados, ¿no? Ahora lo que no tenemos que hacer es ponernos enfermos mentales, porque... Sí, como que a lo mejor el cerebro le cuesta de repente tanta libertad, tanto tiempo libre, Sí, sí, claro, libertad sin propósito de vida, yo creo que es, bueno, que puede dañar a muchas personas. Entonces, claro, si te dan todo el tiempo del mundo, pero no eres capaz de ser suficientemente creativo como para buscar algo que te llene y un propósito mínimo que te permita levantarte por la mañana y vivir felizmente, porque claro, no sé, yo es que soy muy de propósito, yo creo que el propósito es lo que te mueve un poco, o los propósitos, ¿no? En plural, a veces hablamos en singular, pero también, bueno, mi propósito laboral, pero mi propósito también es estar con mi familia, pero claro, hay mucha gente que no es capaz de buscarse un propio propósito si nadie le obliga a decirle, haz esto. Sí, ahí como docentes tenemos también un papel muy importante, una labor que es privilegiada acompañando a los chavales, a los peques, en que vayan encontrando también ese propósito, ese sentido de vida, ¿no? Esas cualidades que tiene cada uno, ¿no? Sí. Sí, qué bien. Bueno, os animo a todos a seguir el canal de Neil, que bueno, es Neil Edu AI, ¿no? Sí, pues .com es sí, la ahorita web. estoy pensando en cambiarme el nombre, porque, bueno, Bueno, pero nada, sí, de momento es así. lo vamos a poner porque la verdad que son vídeos súper, súper interesantes. A mí todavía me quedan muchos que ver, la verdad, pero bueno, yo te descubrí así eh, viendo, pues, la verdad que no sé exactamente cómo te descubrís, pero bueno, sí que sé que fue en YouTube pues buscando cositas sobre IA y otros profes a ver qué estaba haciendo la gente y la verdad que espectacular, ¿eh? O sea, enhorabuena
con lo que estás haciendo porque mola un montón. Pues muchas gracias. A ver si vas subiendo ahí seguidores y Eso. nada, nos vemos ahí en 100.000 A ver si seguidores, avanzamos. que ahí también el algoritmo ahí a veces puede ser tozudo, ¿no? Bueno, pues nada, fenomenal. ¿Algo Pues más que muchas gracias quieras? a ti también, ¿eh? Por, por esta conversación y por darme la oportunidad de estar aquí. La verdad que yo creo que estas conversaciones siempre son útiles y, y que aportan a ti, a mí y a quien lo vea. ¿Verdad? Que debería haber muchas de estas conversaciones entre profes, que no sé si en vuestro día a día os da tiempo, pero a mí a veces lo echo de menos con mis Ya. compañeros. Muy bien, pues nada, eso, muchísimas gracias. Y nada, a ver si tenéis cualquier preguntita, ¿dónde te podemos seguir? ¿En YouTube? ¿En tu Sí, web? YouTube. Yo me centro en YouTube porque eso, Neil Eduay, porque la verdad que no tengo tiempo para más, digo, me centro en YouTube y punto. Sí que es verdad que podría reutilizar contenido, pero ya me va bien YouTube y ya está. A lo mejor algún día hago clips y los subo a Instagram, que ya lo empecé a hacer una vez, pero, pero vaya, que prefiero centrarme en YouTube y ya está. Sí, pues nada, eso os invito a que le sigáis y aprendáis un mogollón de todo lo que dice Neil, tanto de IA como de otros aspectos que están fenomenal.